Bueno, habíamos hecho hace un tiempo un video acerca de la casa de brujas, donde planteábamos la hipótesis de qué significaba la cacería de brujas en cuanto a una cuestión política, ¿no es cierto? Decíamos que lo que se perseguía no era la brujería, sino a un grupo determinado de personas dentro de una sociedad, acusándolas de brujería para justificar la persecución, ¿no es cierto? Y ese grupo de personas eran generalmente parteras que practicaban abortos o proporcionaban anticonceptivos a las mujeres embarazadas. Y en ese estereotipo que parte de esta persecución, que se genera a partir de ahí, el estereotipo de la bruja, que va a aparecer después en los cuentos de hadas, siempre como la villana, ¿no? Siempre la villana es la bruja, siempre con esta particularidad de atentar contra la vida de los niños, ¿no es cierto? La bruja que se come a los chicos o que los asesina. Y junto con la bruja, o dentro de lo que es la simbología de la bruja, aparece el gato como también un ser demoníaco. Y eso lo asociamos con cierta tradición que hay de que las mujeres embarazadas, cuando hay una mujer embarazada en una casa y hay gatos, los gatos tienen que quedarse afuera o no tienen que convivir. Esto es mezcla de tradición o de superstición, pero también se descubre en algún momento que tiene un fundamento científico, porque el gato transmite una enfermedad que se la puede transmitir a cualquier persona, pero en el caso de la embarazada puede afectar al feto, haciendo que el niño al nacer tenga malformaciones o defectos físicos o neurológicos graves. Entonces, bueno, habitualmente se dice que cuando hay una embarazada no tiene que haber gatos conviviendo con ella. Ahora, eso que marcábamos, que digamos resumimos este tema que habíamos planteado, esta hipótesis en el video de la casa de brujas, estaba enmarcado en un modelo de civilización que proponía la reproducción, o que estaba basado en la reproducción, ¿no? En la reproducción humana. Pensemos que en ese momento la civilización, había múltiples civilizaciones, ¿no es cierto? Hay todo un periodo donde hay múltiples civilizaciones que luchan entre sí, por lo tanto siempre están proponiendo a la sociedad o promoviendo la reproducción, ¿no es cierto? Porque tienen un sentido de expansión. Siempre esas civilizaciones están en expansión. Ahora nosotros estamos viviendo un cambio de modelo civilizatorio, porque ya no existe esa lucha entre las civilizaciones. Ya hay una posibilidad, ya existe la posibilidad de que haya una civilización que se sobreponga a las demás, o que pueda aniquilar, porque la tecnología lo permite. A partir de ese momento ya empieza un nuevo modelo civilizatorio, que es el de control demográfico. Entonces vamos a ver que esos estigmas que se usaban, esos estereotipos que se usaban en el pasado para perseguir a ciertos grupos sociales, van cambiando, se van modificando, y los que antes eran malos ahora van a ser buenos, y los que eran antes buenos ahora van a ser malos. Y acá nos toca en este video el caso del gato, ¿no es cierto? Que antes era un animal demoníaco y ahora pasa a ser un animal benigno. Acá encontramos una nota que trata de desmitificar el tema, esta creencia de que los gatos pueden hacerle un daño a las mujeres embarazadas o a los fetos. Ya en el título vamos a ver que aparece como pregunta, ¿no? Como una mujer embarazada, que obviamente la mujer embarazada tiene un desconocimiento, ¿no es cierto? Va a preguntar y la nota le va a responder
con el conocimiento que le dan la ciencia, ¿no? Los médicos y veterinarios son los que saben. La mujer embarazada no sabe, no puede saber por su tradición o porque o su comunidad, digamos, le pueda haber enseñado a través de las generaciones a qué peligros atenerse. La embarazada no sabe nada y es la ciencia la que le va a dar el conocimiento a través de esta nota periodística. Entonces la embarazada pregunta: ¿debo preocuparme si tengo un gato en casa cuando estoy embarazada? Y entonces la nota le responde: médicos y veterinarios coinciden en que los felinos domésticos controlados no suponen un riesgo de contagio de la toxoplasmosis. Acá ya en el principio ya está la clave de la nota. ¿Cómo hace el narrador para convencernos de algo que si se ponen todos los datos sobre la mesa, uno podría tener una opinión diferente? Pero acá lo que hace es ya darnos la información digerida. Porque ya en la bajada del título ya nos dice: coinciden en que los felinos domésticos controlados no suponen un riesgo. Si nosotros sacamos la palabra controlados, ya las cosas cambian, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo va a desarrollar el texto. Y acá en el primer párrafo va a repetir lo mismo un poco más desarrollado. El riesgo de que un felino doméstico alimentado con pienso comercial y que no accede al exterior de la vivienda contamine a una mujer embarazada exclusivamente a través de sus heces por el parásito que provoca la toxoplasmosis es casi nulo. Entonces, la conclusión es que es casi nulo, ¿no es cierto? El riesgo de que un felino doméstico contamine a una mujer embarazada es casi nulo. ¿Pero qué hay en el medio? Bueno, hay que cumplir con estos requisitos. Alimento con pienso comercial, o sea, con alimento industrializado o alimento balanceado, como se dice, que no acceda al exterior de la vivienda, y casi nulo, además de necesitar esos requisitos, exclusivamente está sujeto al tema de las heces, ¿no es cierto? No quiere decir que la mujer no se pueda contagiar de otra manera, ¿no es cierto? Exclusivamente, dice, a través de las heces. Pero acá, bueno, nos dan ya la información digerida, ¿no? Porque ya no, con el proceso, digamos, que se hace en este párrafo, ya nos decretan que el riesgo es casi nulo, ¿no es cierto? Bueno, lo que había preguntado la mujer embarazada al principio: ¿debo preocuparme? Y no debe preocuparse, porque es casi nulo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tan probable es que se puedan cumplir estos requisitos que dice, que pide la ciencia, digamos, para que la mujer no se contamine? Bueno, acá nos va a explicar un poco de qué se trata el tema de la toxoplasmosis, ¿no? Que es una enfermedad que, como decíamos, puede ser perjudicial para el feto. Pensándolo en el tema de las brujas, ¿no? De la Edad Media, donde se perseguía a las brujas y a los gatos que se asociaba con esas brujas, viéndolo desde una perspectiva de un pensamiento mágico, tiene sentido pensar que el gato tiene una especie de influjo sobre la embarazada tan solo por estar conviviendo o estar cerca de ella, que va a hacer que va a perjudicar al feto cuando nazca, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de un pensamiento mágico tiene sentido. Después la ciencia va a descubrir que hay una razón de un contagio de un parásito, ¿no es cierto? Bueno, acá nos vuelve, digamos, a decir más o menos lo mismo, lo va desarrollando, lo que ya dijo tanto en el título como en el primer párrafo, va a ir desarrollándolo un poco más, pero es más o menos siempre lo mismo, ¿no? Dice: con ciertas pautas preventivas y controles sanitarios, el riesgo de contaminación es mínimo. Y acá agrega, ¿no? Cuando hay gato en casa, no siempre
es la puerta de entrada para este parásito. Lo habitual es contaminarse por ingerir carne poco hecha o fruta y verdura mal lavada. Fíjense que acá nos plantea que hay otras formas de contagiarse, ¿no? Hay otras formas de contagio. Como ingerir carne poco cocida o fruta o verdura mal lavada. Entonces tenemos las dos formas de contagiarse, ¿no? Pongámoslo en dos grupos distintos. Contagiarse a través del gato o a través del alimento mal cocido o mal lavado, ¿no es cierto? La nota nos plantea que contagiarse a través del gato es casi nulo, mínimo, si cumplimos con ciertas normas de cuidado, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que el gato coma cierto alimento, un alimento industrializado, nada más, no puede comer ninguna otra cosa, y no tiene que salir afuera. ¿Por qué no tiene que salir afuera? Porque eventualmente puede comer alguna otra cosa o salir a cazar algún animal. Entonces se puede contagiar este parásito. Y en cambio, por el otro lado, tenemos el tema de los alimentos, donde no nos hacen el mismo planteo, ¿no? No nos dicen, bueno, también es poco probable que nos contagiemos a través de la carne y de la fruta, si cumplimos con estos requisitos, igual que con el gato. No, acá nos dicen, lo habitual es contaminarse por ingerir carne poco hecha o fruta y verdura mal lavada. O sea, es simplemente cómo se cuenta, cómo se articulan las palabras, ¿no? Como el sentido de la frase, cómo está armado, el sentido de la frase va a hacer que nosotros nos inclinemos hacia un pensamiento al que ya nos prepararon desde el principio, ¿no? Ya nos dijeron que es casi nulo, o acá no suponen un riesgo, ¿no? Esas son sentencias. Es algo que dicen los médicos y los veterinarios, ¿no? Está avalado por la ciencia. Ya nos decretaron eso desde el principio. Entonces después el texto está armado en ese sentido, para hacernos ver que contagiarse a través del gato no tiene ningún tipo de riesgo, es casi mínimo el riesgo. En cambio, con lo demás sí, con los demás hay muchísimo riesgo. Aunque en ambos casos lo que nos salva del contagio es tener ciertas pautas higiénicas, que si las tenemos para el gato, también las vamos a tener para la comida, se supone. O sería ilógico pensar que alguien es tan severo con las reglas que tiene que cumplir para no contagiarse a través del gato, y que con los alimentos no tenga esa severidad. Bueno, acá nos va a decir cómo se produjo el cambio, ¿no? Como antes los ginecólogos recomendaban a las mujeres no tener gatos cuando estaban embarazadas, y cómo ahora fue cambiando, ¿no? Dice, el tocólogo recomendara de entrada a la mujer embarazada que tenía gato que lo sacara fuera de la vivienda. Hoy por hoy los médicos han variado su planteamiento y ofrecen un mensaje diferente. Las mujeres gestantes que conviven con felinos. Todo es cuestión de prevención y control, ¿no es cierto? Hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Todo es cuestión de prevención y control. No nos dicen lo mismo, repetimos, no nos dicen lo mismo para el tema de la carne y de la fruta, ¿no? Todo es un tema de control, ¿no? Ahí pareciera que es altamente probable que nos contagiemos a través de los alimentos. Y después viene una parte que nos van a contar los beneficios que tienen los felinos para las mujeres embarazadas. Y como decíamos que estamos ahora entrando en un modelo civilizatorio diferente, a partir de que hay un monopolio del poder mundial, ¿no es cierto? O se vislumbra un monopolio del poder mundial, porque el hecho de que haya guerras en el mundo no significa que no se vea la perspectiva, a partir de tener la tecnología, de que una civilización se puede imponer a las demás, ¿no es cierto? No es que ya haya sucedido, sino que se vislumbra que puede suceder a partir ya de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la bomba atómica, ¿no? A partir de ahí ya vemos que
empiezan a crearse modelos civilizatorios hegemónicos que están pensados para todo el mundo y no para una sociedad en particular. En aquella época, en la Edad Media, decíamos, cuando ocurría esto de la caza de brujas, había un modelo civilizatorio de reproducción, ¿no es cierto? Se abogaba por la reproducción humana. Entonces, todo aquello que atentara contra la reproducción era perseguido. Ahora ha cambiado, se ha dado vuelta, ¿no es cierto? Todo lo que promueva la reproducción humana es malo y lo que atenta contra la reproducción es bueno. Entonces, los gatos, los felinos, que antes eran malos, ahora son animales buenos. Y fíjense que nos cuentan, ya nos dijeron, nos explicaron que los gatos no son malos para las embarazadas, y ahora nos van a decir que no solo no son malos, sino que son beneficiosos, dice, ¿no? Beneficiosos. Tienen beneficios a las mujeres embarazadas. Es bueno tener gatos. Acá en este párrafo nos cuentan que al tener este cambio de conducta de los médicos y los veterinarios en cuanto a las embarazadas, esto influyó en la caída del porcentaje de abandonos de animales que hay, ¿no es cierto? Porque claro, ¿qué hacían las embarazadas cuando tenían un gato? Lo abandonaban, lo dejaban en la calle. Y ahora, como ha cambiado esta perspectiva, ya no hay tantos gatos abandonados en la calle. Los gatos aportan numerosos beneficios psicológicos y bienestar emocional a las personas que disfrutan de su compañía, especialmente cuando forman parte de una familia con varios miembros. Por lo tanto, consideraremos completamente injustificado el abandono o el rechazo de los gatos en caso de un embarazo. Tanto médicos como veterinarios están de acuerdo, según recoge el documento, en que el contagio de Toxoplasma gondii a los seres humanos por contacto con las heces de un gato infectado es poco probable, ¿no? Acá ya repite y ya afirma que hay un documento y habla de médicos, ¿no es cierto?, la ciencia que avala esto, ¿no? Hacemos el paralelismo, ¿no? Como hay una ciencia ahora que avala estas cuestiones, antes había una teología, ¿no es cierto? Antes había una teología. ¿Qué es una teología? Bueno, es un sistema de pensamiento que en el caso puntual del tema de la brujería, lo vimos en el otro video, había un manual, ¿no? El Malleus Maleficarum, que explicaba con fundamentos teológicos el por qué existía la brujería y por qué había que combatirla, ¿no? En aquellos tiempos la realidad se justificaba o se explicaba a través de la religión. Entonces la teología era la ciencia que tenía que explicar o que justificar los actos de los gobernantes en cuanto a la ingeniería social, ¿no es cierto? Cómo manipulaban a la sociedad según sus intereses. Y claro, hoy en día la realidad se explica a través de la ciencia, ya no a través de la religión. Entonces, la ciencia es la que va a avalar o que va a explicar qué es lo que está bien y lo que está mal, siguiendo, obviamente, también los intereses de ese poder que antes, como decíamos, era un poder que estaba dividido, multipolar, ¿no es cierto? Por eso había distintas civilizaciones que luchaban entre sí, había una competencia y por eso había que reproducir y expandirse, y ahora no, ahora hay una hegemonía, entonces ya no es necesaria esa reproducción, sino al contrario, hay que hacer un control demográfico, ¿no es cierto? Y entonces sigue explicando que este documento hecho por los científicos dice que es poco probable ser contagiado por contacto con las heces de un gato, es poco probable, y que la gran mayoría de las personas que se contaminan lo hacen a través de la ingestión de carne poco cocinada, vegetales u hortalizas infectados con huevos del parásito,
o por el contacto directo con suelos contaminados. Otra vez sigue desarrollando lo mismo, ¿no? Pero sigue sin resolver la cuestión. Fíjense que nos vuelve a decir que es poco probable contagiarse por los gatos, pero ya nos explicó de qué manera es poco probable, ¿no es cierto? Siguiendo esas pautas específicas de higiene. Y nos dice, en cambio, que la mayoría de la gente que se contamina lo hace a través de la carne poco cocida o los vegetales y las hortalizas, pero en este caso no nos dice que esa gente que se contagia porque no sigue esas pautas, y no especifica eso. Dice carne poco cocida como si fuera algo normal. No nos dice que hay gente descuidada que no cocina o no sigue esas pautas higiénicas en cuanto a la alimentación para no contagiarse, ¿no es cierto? Y obviamente siempre va a ser más la cantidad de gente que consuma alimentos, sea carne, vegetales o cualquier otro tipo de alimento, que la gente que tiene gatos, ¿no es cierto? Porque dentro del grupo, el gran grupo de gente que se alimenta, que somos todos, no hay gente que no se alimente, hay un grupo minoritario que es el que tiene gatos. Entonces, claro, los contagiados por gatos siempre van a ser menos que los contagiados por alimentos, ¿no es cierto? La clave está en el tema de la higiene, ¿no es cierto? Que nos remarca en un caso, reduce el caso de los gatos, de los contagios por gatos, lo reduce significativamente porque solamente recorta el caso de las personas que tienen el cuidado específico de higiene para con los gatos, pero no así con el universo de personas que se alimentan de carne y vegetales, en donde hay una gran mayoría que no sigue estas pautas tan estrictas y obviamente se contagia. Quizás la cantidad de gente que no sigue estas pautas en la alimentación es mucho menor que la de los gatos, pero como el grupo de los que se alimentan es mucho mayor, siempre va a haber más contagios a través de los gatos. Todo este planteamiento la nota no lo hace, sino que nos da ya, como decíamos, la información digerida, no nos da los datos para que nosotros podamos pensar todo esto, ¿no es cierto? Nos da los datos manipulados. Entonces la conclusión que saca, porque es lo único que nos dice la nota, es que los gatos son buenos y comer carne es malo. Acá va a seguir con las evidencias científicas, ¿no? Dice, las evidencias científicas disponibles en la actualidad demuestran que el contagio de toxoplasmosis felino, incluidas mujeres gestantes y enfermos de SIDA, es altamente improbable. Sigue en cada párrafo, fíjense que al principio de cada párrafo repite lo mismo, ¿no? Es altamente improbable, pero siguiendo normas básicas de higiene, ¿no es cierto? Esto es lo que cambia significativamente. Si nosotros le sacamos esto, ¿hasta dónde se iría altamente improbable? ¿Hasta dónde subiría el porcentaje? No lo sabemos, eso no nos explica. Si no se siguen esas normas de higiene, el riesgo, ¿hasta dónde llega? ¿Qué porcentaje de riesgo podemos tener? Y acá tenemos cuáles son las pautas. Comer la carne cocinada siempre a altas temperaturas durante 10 minutos o congelarla a menos 20 grados durante 2 días si se va a consumir poco hecha. Lavar a conciencia las verduras, beber solo agua potable, cosa que no sucede habitualmente. Hay mucha gente que no bebe agua potable, bebe agua de otros orígenes. De procedencia conocida o tras ser filtrada, hervida si se desconoce su procedencia. Utilizar guantes durante las labores de jardinería y al manipular carnes crudas o lavarse adecuadamente las manos tras hacerlo. Las bandejas de arena de los gatos deben limpiarse a diario con una paleta. Las mujeres embarazadas deben evitar manipular la bandeja de arena, pero si no fuese posible es recomendable que lo hagan con guantes desechables y mascarilla. Fíjense hasta dónde llegan, ¿no? Qué tan peligroso es que si una mujer embarazada manipula la bandeja de arena donde hace sus necesidades el gato, tiene que usar guantes descartables y una mascarilla. Y qué
¿qué tan probable es que la gente tenga este tipo de cuidados? Yo creo que es más probable que la gente cocine bien la carne y lave bien las verduras a que tenga todos estos cuidados con los gatos. Pero ahora viene algo mucho peor, que dice, se debe a que la vía de transmisión a través del gato son sus heces, con los que elimina los huevos del parásito, que transmite la toxoplasmosis. Para desinfectar la bandeja, el mejor método es con agua hirviendo o al vapor a presión, pues las cepas de larvas son resistentes a la mayoría de desinfectantes. O sea, es muy difícil eliminar las larvas y es muy probable que una persona se contagie teniendo un gato viviendo dentro de la casa y el gato defecando dentro de la casa, ¿no es cierto? Por eso el cuidado tiene que ser máximo. Y para los gatos, acá está el tema más complicado, ¿no? Para los gatos, o sea, ¿cuáles son las restricciones para los gatos? Los gatos que conviven con una mujer embarazada también deben seguir ciertas pautas relacionadas con sus hábitos de vida y alimentación, ¿no es cierto? ¿Cómo de explicarle al gato, ¿no? Todo esto para que siga estas pautas? Bastante complicado. Pero bueno, todo esto va de la mano de ciertas teorías animalistas, ¿no? Que comparan al hombre, al animal con el hombre, al animal doméstico, ¿no? El animal doméstico es casi como un ser humano o es como una persona, ¿no? Ahora los animales tienen sentimientos, tienen inteligencia, ¿no es cierto? Vemos en los documentales de la televisión que antes nos mostraban cómo era la vida de un animal salvaje, tenían ciertas formas, ciertas conductas, y ahora parece que hay nuevas evidencias que muestran que los animales ya no son animales, sino que son casi personas, porque tienen inteligencia y tienen sentimientos, ¿no es cierto? Parece que en pocas décadas la ciencia ha avanzado mucho, la investigación sobre la naturaleza, y se descubre que los animales los seres humanos ya no somos tan distintos. Entonces, bueno, está bien que digan los gatos que conviven con una mujer embarazada también deben seguir ciertas pautas, ¿no? Porque, bueno, el ser humano se puede comunicar con el animal y explicarle que tiene que seguir este tipo de pautas. Todo esto, pensémoslo en el marco de ese cambio de modelo que decimos, ¿no? En ese cambio de modelo de civilización. Ahora ya los animales no son lo que eran antes, ¿no? Los animales y la naturaleza parecían como algo que se le anteponía al ser humano, ¿no? Como la naturaleza hostil, ¿no es cierto? La naturaleza salvaje. El hombre tenía como desafío el poder manipular a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza parecía como algo que se le resistía, como algo ajeno. Ahora no, ahora el hombre ya manipula la naturaleza, ya puede transformarla, ¿no es cierto?, a partir de la manipulación genética. Entonces ya esa naturaleza salvaje, hostil que aparecía antes, ahora es una naturaleza amistosa y con la que se puede convivir incluso como pares, ¿no es cierto? El ser humano se rebaja a la animalidad, porque todo lo que antes lo diferenciaba al ser humano de la naturaleza es lo malo, ¿no? La inteligencia es lo malo, ya no el ser humano no la necesita. La inteligencia el ser humano se la extrae para depositarla en la tecnología, ¿no es cierto? El ser humano ya no necesita tener inteligencia, sino que se la extrae de la mente y la deposita en la inteligencia artificial, no en la tecnología, que es la inteligencia artificial. Entonces, ya el ser humano se despoja de eso, y entonces ¿qué queda? Bueno, la parte animal. Entonces, por eso digo que el ser humano se rebaja a la animalidad. Entonces los animales aparecen
tienen que aparecer como simpáticos y como buenos. Bueno, las pautas que debe seguir el gato son ingerir el pienso comercial, o sea, el alimento industrializado. No debe comer otra cosa porque puede contagiarse del parásito. Cualquier otro alimento debe ser cocinado a altas temperaturas durante 10 minutos. En el caso de alimentarlos con carne cruda, se debe congelar a altas temperaturas. Bueno, lo mismo que para los humanos, ¿no? Y acá está lo más importante. Se debe intentar que el gato no cace, por lo que conviene supervisar sus salidas al exterior de la vivienda. O sea, otra vez, algo altamente improbable que una persona pueda disponer de todo el tiempo necesario y todos los recaudos para evitar que el gato no case, ¿no es cierto? Es muy difícil. Pero bueno, si se cumplen todos esos requisitos, el riesgo de contagio es muy bajo. Fíjense que acá lo que se le hace al pobre gato es despojarlo de su animalidad, ¿no? El gato no puede cazar, que lo hace por instinto, pero bueno, la ciencia ahora va a explicar que en realidad los gatos cazan porque por necesidad y no por instinto, es decir, entonces un gato que se acostumbra a no cazar no le pasa nada, no sufre eso. Así como la ciencia explica ahora que los animales domésticos como el gato o el perro, sobre todo el perro, no sufren la domesticación, es decir, es más, históricamente se piensa ahora que el hombre no domesticó al perro, sino que el perro se hizo domesticar a propósito para tener un amo que lo cuide, ¿no es cierto? Para los gatos podríamos suponer lo mismo también, ¿no? Entonces, hay estos animales domésticos que son necesarios para las personas, para que los tengan en su casa, reemplazando a los posibles hijos que podrían tener. Recordemos que estamos dentro del modelo de control demográfico, ¿no? Entonces todo lo que atente contra la reproducción es bueno. Entonces, tener animales domésticos está bien. El resto de los animales no, está mal domesticarlos. Por ejemplo, una vaca, un caballo está mal, porque no son animales que uno va a tener en su casa reemplazando a los posibles hijos, no. Entonces esos animales sí está mal domesticarlos porque sirven, en el caso de la vaca, para la alimentación, y recordemos que comer carne está mal. Entonces, esos animales quieren ser domesticados, el perro y el gato, ¿no es cierto? Porque son útiles para este modelo. Ellos en realidad quieren, eso es lo que explica la ciencia. Y fíjense que hasta el punto de que dejan su animalidad atrás, ¿no? Para parecerse más a los humanos, ¿no? El gato ya no tiene que cazar. Los perros también cazan y bueno, también se los trata de la misma manera, ¿no? Se los tienen cerrados dentro de un departamento donde no tienen posibilidades de cazar nada. Pero ahora la ciencia explica que los gatos no tienen que cazar y no les pasa nada, porque en realidad ellos gustan de la vida doméstica, ¿no es cierto? Lo mismo los perros. Así como antes la teología explicaba los comportamientos que tenía que tener la gente en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos el gato era un animal demoníaco y había que echarlo de la casa. Eso estaba fundamentado teológicamente. Y ahora el gato es un animal bueno y tiene que estar adentro de la casa y está explicado científicamente.